Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar por Mariano Benzadón, director de Calidad, Seguridad y Experiencia del Paciente, responsable del Departamento de Innovación del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Es presidente de ACTA, Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina, director del Consejo de Salud Digital de la Sociedad Argentina de Cardiología y miembro del Working Group en eCardiology de la Sociedad Europea de Cardiología. También nos va a acompañar María Celeste Ianiceotto, coordinadora de experiencia del paciente del ICVA, y Valeria Ciarlantini, que es la coordinadora del comité de pacientes del ICVA. Vamos a escucharlos a ellos primero. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos. Bueno, cuando quieran pueden empezar. Bueno, buenísimo. Yo solo de vuelta agradecer a los organizadores. Nos hubiera encantado estar presencialmente ahí, en esa tan linda ciudad, pero bueno, estamos acá de manera virtual, eso también está bueno. Eh, y la idea, yo voy a hacer solo la introducción, la idea es comentarles un poco nuestro hermoso comité de paciente que tenemos, cómo nació, cómo se formó y cómo está funcionando actualmente, cuál es el rol en la institución, qué utilidad tiene. Así que para eso van a estar presentando Celeste, que es la coordinadora del programa Experiencia del Paciente acá en el ICVA, y Valeria, que es miembro fundadora del comité de pacientes, y a ellos no les gustan los cargos, pero es como la jefa del comité. No está bien que lo diga así, pero un poco tiene que ver con eso, con su liderazgo. Así que nada, para nosotros va a ser un placer compartir esta experiencia y esperemos que les sea útil. No sé, Celes o Valeria, ¿cómo siguen? Sé que tiene una presentación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, sí tengo una presentación un poco para acompañar el poder contarles cómo. Dale, dale. Perfecto. Comparto pantalla entonces. Mientras Celeste les voy contando que la idea del taller es que escuchemos de ellos tres cómo fueron creando el Comité Asesor de Pacientes, después ver muy en corto cómo se mide lo que es la salud basada en valor desde la perspectiva del paciente y que ustedes después piensen cómo pueden implementar esto en sus instituciones. Vamos a hacer un trabajo en mesas o en grupos para que piensen cómo podrían implementarlo, qué barreras podrían encontrarse para luego volverles a preguntar a ellos si han tenido las mismas dificultades y si pudieron sobrellevarlas o cómo las pudieron resolver. Para aquellos Gracias, que están Celeste. conectados, queríamos comentarles que por el formato de la conexión no vamos a dividirlos en grupos, así que lo que están comentando que van a hacer en forma presencial, los invitamos si quieren a por lo menos pensarlo en forma individual en sus casas. Dale, Celes. Bueno, perfecto. Em, Nosotros en el ICVA, en el área de experiencia del paciente, trabajamos en equipo, digamos, con el resto de la institución. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Perfecto. Perfecto, de manera transversal para que los pacientes reciban un cuidado centrado en las necesidades que tienen y que superen sus expectativas. Hablamos de pacientes y acá faltaría agregar al entorno, ¿no? Que es fundamental eh, en esta situación. Y en experiencia del paciente nosotros manejamos 4 grandes áreas: liderar, entender, escuchar y cambiar. Dentro de estos 4 pilares que tiene el programa de experiencia del paciente, un componente es el comité de pacientes. En el área de escuchar, a donde nosotros revisamos métricas
y también atendemos con un sistema de quejas y agradecimientos todo lo que los pacientes nos quieren consultar o por lo cual se quieren quejar o nos quieren agradecer, y también tenemos al comité de pacientes. El comité de pacientes fue creado en 2017, en realidad por una inquietud que trajo el doctor Benzadón. No sé, Mariano, si acá vos querés contar por qué quisiste incorporar el comité de pacientes al ICBA. A ver, obviamente no es un invento nuestro, esto es un instrumento de gestión que existe en el mundo desde hace tiempo. De hecho, en Europa, en muchos países que tienen una salud pública universal, los comités de pacientes forman parte incluso del board de dirección de los hospitales y participan en la toma de decisiones estratégicas. Así que nosotros en Argentina en ese momento estábamos lejos de tener ese rol de los pacientes, y nos pareció que esta era una forma de acercarnos a una medicina más centrada en los pacientes, y creíamos que un comité nos iba a permitir justamente meterlos en el backstage, como decimos, meterlos en la cocina, en la toma de decisiones de la institución, que a pesar de ser una institución privada, eh, nos pareció pertinente y oportuno hacerlo, así que por eso transitamos este camino que ahora Celeste y Valeria les van a mostrar. Tal cual. La misión, nosotros lo que pensamos cuando armamos esta iniciativa de tener un comité, es que sean personas, pacientes, que representen la voz de otros pacientes. Nosotros cuando chequeamos las encuestas, nos dimos cuenta que los comentarios de las encuestas eran ricos y fundamentales para llegar a tener oportunidades de mejora en distintos ámbitos de la atención. Entonces necesitábamos gente que represente esa voz y que pueda acercar iniciativas y también contribuir desde los temas que el instituto le proponga, con aportes que puedan ellos hacer, ¿no? Ellos tienen responsabilidades, que es, bueno, ofrecer, como dice acá, un juicio justo e independiente desde la perspectiva de ellos, que son los pacientes, tener diversidad de opiniones respecto a los derechos de los pacientes y, bueno, lo que ellos puedan plantear, y participar de discusiones. Para esto, una de las cosas que hicimos primeramente lo que se hizo, y no es una tarea fácil, es encontrar quiénes iban a ser los miembros fundadores de este comité. Vale es una de ellas, Valeria Ciarlantini. Ellos en principio fueron elegidos, en realidad fueron propuestos por distintos médicos de la institución, se les tomó entrevistas, ellos accedieron y comenzamos a trabajar. Lo primero que ellos hicieron fue, o una de las primeras cosas que hicimos, fue generar una norma de cómo iba a funcionar este comité. Y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿sí? Ellos hicieron en principio varias propuestas, como por ejemplo, creo que la que se mantiene hasta ahora y la más importante fue la de encuentro entre pacientes, encuentro entre pacientes y enfermeros, un poco para que se pueda ver desde las dos visiones o compartir las dos visiones. Encuentro entre pacientes, ya les digo, ellos plantearon la necesidad de que los pacientes que se estaban por operar o que ya se habían operado puedan compartir entre ellos en primera persona las cosas que sentían y les pasaban, sus miedos, sus inquietudes y demás. Dentro de estos encuentros, este año incorporamos un pequeño taller de RCP, como para que tengan una herramienta más. Ellos analizaron y mapearon los momentos de la verdad del paciente, son momentos claves a donde los pacientes van teniendo contacto con la institución.
y descubrieron el momento 00, que es un momento previo a que ellos conozcan el ICVA, es el investigar, digamos, en la web, hasta llegar a la institución que más los representa en el momento por el cual ellos están pasando. Revisaron información, toda la información que se le da al paciente en cuanto a lo que es educación al paciente, como para que sea amable y entendible para la lectura de los pacientes y sus allegados. Propusieron la confección de pulseras identificadoras de pacientes anticoagulados. Vale, esto después lo puede explicar más ampliamente, pero básicamente es que una persona que tenga una anticoagulación permanente pueda ser identificada en la vía pública ante algún accidente. Durante la pandemia crearon un congreso entre pacientes a donde participaron, tuvimos más de 2.500 asistentes, fue un trabajo íntegro de ellos, a donde ellos pudieron elegir los temas a tocar, convocar a los médicos o las distintas personas que asistieron, realmente fue súper enriquecedor. Otra de las actividades que tienen es una participación en cada congreso a partir de 2018, en cada precongreso que el ICVA hace. También es donde ellos pueden participar de distintos workshops, dar experiencias y demás. Lo que es importante saber, o por lo menos para mí es importante saber, es que no es fácil el tema de tener un comité de pacientes. Primero porque la institución tiene que entender, más allá de las personas que generamos la iniciativa, para qué está, cómo un paciente puede contribuir a la institución, a lo que la institución necesita, cómo la institución puede dar respuesta a las iniciativas que este comité pueda llegar a tener. Y también regular la ansiedad, por así decirlo, del comité de pacientes, que también más o menos tiene que empezar a entender para qué está en la institución, cómo son los tiempos institucionales de respuesta a esas iniciativas y también manejar el nivel de frustración si alguna iniciativa no puede llegar a buen puerto, por así decirlo. Digamos que es un camino de aprendizaje por el cual todavía estamos transitando, estamos mucho más avanzados. Nosotros ya hicimos un recambio de participantes en el comité. Del comité original quedaron 2 miembros, Valeria y Carlos. Después hicimos una nueva convocatoria, esta vez fue distinta la manera de convocarlos, esta vez hicimos una convocatoria abierta, ya no fueron elegidos a dedo, sino que hicimos una convocatoria abierta, preguntamos a la comunidad de pacientes a quien le interesaba este puesto, los entrevistamos y de ahí surgieron los nuevos integrantes que, bueno, que todavía se están acomodando. Yo creo que es un permanente acomodar y permanente aprender esto de interactuar entre todos, ¿no? El comité y nosotros, y ser, trabajar todos en pos del bienestar del paciente y sus allegados, y no esa diferencia entre equipo médico y paciente, sino que seamos todos. No sé, Vale, si vos querés acotar algo a todo esto. Hola, buen día a todos. No, solamente contar un poco desde mi lado de paciente, porque por un lado, esto que comentás de cómo hicieron para que el ICVA tenga colaboradores de pacientes. Y yo creo que una vez que uno pasa por una institución donde se siente cómodo, donde le dan una solución, que yo digo que es una cirugía, y está contento, quiere devolver. Y además también por si, tanto mi experiencia la verdad que fue muy buena, y crees que todo el resto de los pacientes tengan una buena experiencia durante su preoperatorio, durante su cirugía y su posoperatorio. Entonces uno está súper predispuesto para eso.
Así que de primera ya dijimos, bueno, sí, quiero estar y quiero ser parte de esto para mejorar y que la institución pueda contener mejor al paciente. Otra cosa que decía Cele, que es súper importante, esto de que los médicos estén de acuerdo con esta voz del paciente, porque hay muchas cosas que por ahí para nosotros son importantes, que los médicos dejan a un costado, porque obviamente la cirugía es lo que importa, pero al paciente hay una parte emocional, de contención, de seguridad, donde para nosotros es importante, que creo que también del lado médico también, en que un paciente entra a una cirugía seguro, predispuesto y es mejor el resultado. Entonces, uno de nuestros principales focos, digamos, es que los pacientes estén contenidos y seguros de lo que están haciendo. Para todo esto, lo que decía Celes de ayudamos en el contenido de material, para que lo que dice el médico nosotros lo entendamos, que el paciente esté abierto a conocer un poquito más y entender la situación y no que sea solo una explicación médica y que uno se quede como aceptando sin saber muy bien para dónde está yendo. Bueno, entre las cosas que hicimos eso, un poco se le comentaba de la pulserita de anticoagulados, un poco por experiencia pasa. Yo estoy anticoagulada, hago deporte, me pasó que tuve un tema con un espejo que se cae, bueno, y ahí es como que te preocupás de decir, bueno, ¿qué pasa si quedas inconsciente en la calle? Nadie sabe si estás anticoagulado, entonces muchas propuestas van surgiendo a medida de la experiencia del paciente. O lo mismo que va pasando ahora. Uno viene con una inquietud, entonces lo planteamos en el comité, pasó esto a un paciente, pero está bueno estar en contacto con el resto de los pacientes, qué es lo que les pasa, cómo los podemos ayudar, para que el próximo ya no pase por una situación engorrosa o se lo podamos resolver de otra forma. Es todo para mejorar la experiencia durante todo ese ciclo de intervención. Que nada, se les decía, desde Claro. antes de entrar al ICBA hasta el post, está bueno tener alguien que te acompañe. Nosotros también a título informativo nos tratamos de juntar una vez al mes, pero cuando surgen algunos requerimientos del ICBA, podemos acudir también al comité fuera de ese día estipulado, como para que nos puedan ayudar. Digo con esto que ellos están digamos, como que están en permanente contacto y a la orden para poder colaborar con las iniciativas que nosotros tenemos. Es realmente una ida y vuelta bastante fluido. No se acota una vez por mes. Al principio por ahí sí, es esto que hablábamos de aprender, ¿no? Hacíamos un almuerzo, nos conocíamos, era mucho cada uno contar cuál había sido su experiencia con la enfermedad, y después empezamos a dejar un poco ese rol de, bueno, o sea, esa identidad de que ellos venían como pacientes a contar qué era lo que les había pasado. Yo en mi lugar de coordinadora era escucharlos, y los médicos, bueno, un poco mirarlos para decir, ¿qué hace esta gente acá? Y llegamos en este momento a decir, bueno, mira, tenemos esto, tenemos esta iniciativa, esto implica información al paciente, un momentito que se la paso al comité, que la chequee, le ponemos el logo y seguimos adelante. Nos parece muy importante la visión de ellos en cuanto a iniciativas que tengan que ver con interactuar con pacientes, ¿no? Buenísimo, buenísima la experiencia de cómo fueron armando esta ida y vuelta, porque claramente desde la perspectiva de la salud basada en valor, el tener al paciente como un aliado en la atención es sumamente importante, porque como veíamos hoy a la mañana los que estuvieron, la fórmula de valor implica los resultados que importan al paciente, que obviamente eso lo podemos abrir un poquito más sumando otros tipos de resultados y mediciones de calidad y seguridad, porque uno tampoco tiene que intervenir y dar cuenta de que no está bajando los estándares de calidad y seguridad del paciente para bajar costos, por ejemplo, sobre el costo de la atención. Entonces, es sumamente importante
de alguna forma entender o conocer lo que quiere decir estos resultados que importan al paciente. Y mucho de esto que Celeste decía, de escuchar al paciente en esas primeras etapas de conocerse y escucharse, es escuchar, dejar que el paciente hable, es lo que va a ir dando lugar a lo que realmente les importa, porque si uno escucha cómo es el día a día de un paciente con la enfermedad coronaria o con la enfermedad que sea, ellos solos en el relato van a empezar a expresar sus necesidades o sus desafíos con respecto al sistema. Entonces, eso es muy importante. Y por eso ahora, en corto, no sé cómo hacer para poner la presentación. Vamos a ver qué se mide en lo que es salud basada en valor, sumamente corto porque me puedo explayar en cada uno de esos, y por qué es importante medir. En primer lugar, como decíamos, para conocer cuáles son los resultados de nuestros pacientes y cuáles les interesan a nuestros pacientes, para poder compararnos con nosotros mismos a lo largo del tiempo y después, si usamos mediciones estandarizadas, poder compararnos con otros, para poder ponernos estándares a los que queremos alcanzar, mejorar procesos, para conocer si llegamos a los objetivos que nos propusimos y también para definir ese valor para los pacientes, porque si no tenemos objetivos, si no sabemos a qué queremos llegar, realmente no sabemos cuál es el valor que queremos brindarle a los pacientes. Y también para tomar decisiones que ayuden a disminuir los costos relacionados, como decían hoy a la mañana, en todo lo que es disminuir el desperdicio que hay en salud. Entonces, tenemos varios tipos de métricas. Las más usadas, que esto es lo que complementaría el resultados que importan al paciente. Creemos que dentro de esa fórmula tiene que existir un grupo de cada uno de estos tipos de indicadores. Hoy en día los más usados son los indicadores de proceso, que lo que nos permiten ver es si el paciente recibe una atención de calidad al utilizar nuestros servicios. Y se mide generalmente con la adherencia a alguna guía o algún procedimiento que estemos usando. Por ejemplo, la guía de adherencia a antibióticos o al lavado de manos, y después se refleja en la tasa de infecciones, que es una métrica de resultado. Y esto es la que más se utiliza. Después tenemos las métricas de resultados, que en un principio eran todas más médico-céntricas. Los médicos definían cuál era el resultado que iban a medir. Entonces, mirábamos tasa de infecciones, reingresos a quirófano. Algunas de ellas claramente le van a importar al paciente, pero también hay un montón de otras cosas que le importan al paciente que no es si se infecta o no. Y sí tiene que ver más con lo que son cosas relacionadas con lo que Elizabeth Teisberg, quien es la que describió o propuso el modelo en un principio con Porter, habla hoy en día de las 3 Cs. Los indicadores de resultados reportados por pacientes deberían medir al menos estas 3 Cs, que son el confort, la calma y la capacidad de realizar cosas, las actividades de la vida diaria. Entonces, el objetivo de estos indicadores reportados por pacientes son medir los resultados del tratamiento desde la perspectiva del paciente, facilitar la comunicación entre el paciente y el profesional, porque estos indicadores tienen que formar parte de la atención. Entonces, el paciente debería ir reportando los indicadores y cuando llega a la consulta, el médico contar con esos resultados, ir trabajando, modificando el tratamiento o el seguimiento si es una enfermedad crónica, respecto de eso que el paciente fue registrando y toma como importante, y contribuir claramente a la mejora de la calidad. Después tenemos todo lo que son los indicadores de experiencia del paciente. Y acá hay 2 tipos. Está la experiencia funcional, que es la que evalúa las cosas prácticas de la interacción. Cuán fácil fue el acceso, cómo son las instalaciones, etc. Pero después tenemos PREMS que son relacionales, que tienen que ver con esa relación interpersonal que el paciente va teniendo a lo largo de cada contacto que tiene con cada persona que se encuentra en el sistema de salud. Entonces, tanto los PROMS como los PREMS nos permiten ver esto que es la percepción del paciente respecto a los procesos y a los resultados de su propio cuidado.
que si los vemos desde la otra forma, solo lo estamos viendo desde el punto de vista del sistema o desde el punto de vista médico-céntrico, pero no tomamos en cuenta quién recibe esa atención. Entonces, ¿por qué debemos incluir estas métricas? Una, porque son el valor que el paciente busca, porque son los resultados de salud a corto y a largo plazo que el paciente también va a buscar, y porque también mide factores de riesgo como movilidad, nos da oportunidades de mejora para mejorar el sistema, y trabajar en conjunto para este codiseño necesario en la atención. Lo que se especifica o lo que se sugiere es que intentemos medir las cosas en un ciclo de vida más largo que la fragmentación de una consulta individual, que es lo que se suele hacer. Entonces, los PROMs deberían medirse en 3 niveles. Deberían medir el estado de salud alcanzado, el proceso de recuperación y cuánto se mantiene esa salud que ha logrado o alcanzado el paciente. Por lo cual nos lleva a, como decíamos en la mañana, intentar de ver no episodios fragmentados, sino más bien procesos más largos de atención. Por eso la necesidad de formar equipos multidisciplinarios o unidades de práctica integrada que puedan acompañar a lo largo de un periodo más largo a los pacientes. Entonces, los PROMs y los PREMs nos van a ayudar a mejorar la gestión de la atención centrada en el paciente, dándonos la información necesaria desde su perspectiva. Y entonces, lo que queríamos mostrarles con esto es que es sumamente importante contar con los pacientes, que una forma de hacerlo es tener un comité asesor de pacientes, y también es necesario contar con datos duros de estos pacientes para después poder ver si alcanzamos las metas que nos propusimos, si estamos brindando el valor o alcanzando los resultados que les importan al paciente, e ir codiseñando la atención junto con el paciente y que esta información sea usada en su atención y que sea seguida y valorada por los profesionales. Entonces, lo que queríamos hacer ahora es que se separen, no sé cuántos son, pero más o menos podemos hacer mitad y mitad, como que se separen en 2 grupos y que piensen si ven que es factible armar esto en sus instituciones, cómo lo harían, cuáles serían los criterios de inclusión que pensarían ustedes para los pacientes, eh, si lo lograran o qué barreras encontrarían y qué facilitadores encontrarían, porque generalmente hay ambos. Y después pensar cuán fácil, o fácil no va a ser, pero si se pudiera incluir algún tipo de medición. Por ejemplo, en todo lo que es experiencia, se suele usar el NPS, que termina siendo un número de cómo puntuaría o si nos recomendaría este hospital a un familiar o un amigo. Esa es la pregunta, del 0 al 10. Pero a nosotros, ahora que estamos implementando un proyecto, se nos ocurrió agregar 2 preguntas. ¿Qué lo llevó a puntuar de esa manera? ¿Y cómo podríamos mejorar su experiencia? Porque en realidad esas son las 2 preguntas de texto libre que va a hacer que nos dé input a cómo mejorar. Porque si a mí me dicen 2, 6, 10, no tengo cómo trabajar sobre eso después. Entonces, uno lo que tiene que lograr es empezar a sacar esa información de los pacientes para usarlos para la mejora y para mantener su calidad y generar el valor que necesitan. Así que los invitamos a pensar un rato en eso. Uno de ustedes después va a presentar lo que trabajaron y hacerle las preguntas a los que ahora no vemos del otro lado, pero que ahí están, así nos cuentan cómo lo resolvieron ellos, si es que lo resolvieron, o interactuar para ver si tienen alguna idea de cómo resolver algún problema.
Perdón que interrumpa, les vamos a dar 5 minutitos más para que terminen de cerrar sus ideas y las preguntas para hacerle a los disertantes. Bueno, vamos a ir cerrando. Así podemos hacerle las preguntas que necesitemos a Celeste y a Valeria.
¿Qué grupo quiere empezar? Empieza el doctor Malfante. Ahí le paso la palabra. Bueno. Buenas. Perdón, el otro grupo se terminó el tiempo. Perdón. ¿Cómo están? Gracias, Celeste, gracias, Valeria. No sé si está Mariano todavía, ¿sí? Bueno, agradecerle también a Mariano por haber participado. Bueno, nosotros acá nos planteamos algunas cuestiones que queríamos saber, por ahí ustedes ya lógicamente las habrán resuelto. Primero, el lugar que ocupa el comité, ¿no es cierto?, en el organigrama institucional. Esa sería una pregunta nuestra para saber. Después, el criterio de selección de los integrantes, ahora que lo hicieron abierto, y esas entrevistas, digamos, basadas en qué, como para decidir, bueno, esta persona sí o esta persona no. Si fue así, capaz que no, y yo no lo sé. Después, también alguna cuestión que nos planteábamos con respecto a la cuestión monovalente o polivalente de la organización, porque por ahí quizás, si bien los pacientes muchos tienen problemas similares, es real que el acompañamiento no puede no ser similar si por ahí son pacientes que no tienen la misma patología. Entonces, en el caso de nuestras organizaciones que son polivalentes, quizás cómo abordar ese problema también. Y por último, el tema confidencialidad. Si hay alguna cuestión relacionada con eso en cuanto a cómo maneja el comité de pacientes la cuestión relacionada con la confidencialidad de las cosas que se hablan dentro del comité. Bueno, esos serían más o menos un poco los interrogantes. Eugenia, Buenísimo. Mariano, sí. ¿cómo andás? Bien. Muy bien. Bueno, mirá, a ver, me encantaron las preguntas y creo que disparan algunos conceptos muy importantes. Nosotros al principio creíamos que el comité de pacientes tenía que estar compuesto por representantes de las principales enfermedades o cirugías o intervenciones que nosotros realizábamos. Y de hecho elegimos algunos de cirugía cardíaca, otros de hemodinamia, etcétera, etcétera. Pero después aprendimos, y aparte lo vivenciamos en eventos donde tuvimos contacto con comités de pacientes de otros países, que en realidad no importa tanto tener esa representación al momento de elegir los integrantes, sino que te importa más las cualidades individuales de esos integrantes. O sea, vos vas a necesitar gente que tenga la capacidad de analizar la problemática de la institución, que tenga la capacidad de poder bancarse el estar en el backstage y conocer que en realidad las instituciones de salud tienen problemas, son falibles, y eso a veces que para nosotros los que trabajamos en salud es obvio, para los pacientes no es tan obvio. O sea que te va a importar más las características de cada persona que lo va a componer y no tanto cuál es la enfermedad que tuvo o que tiene. Entonces, te diría que seas monovalente o polivalente, te va a interesar conseguir gente copada que tenga el tiempo y las ganas de dedicárselo a esta actividad, que en general suele ser voluntaria, y que tenga la capacidad de disentir, de trabajar en equipo, de argumentar, de analizar un sistema de atención con una mirada no punitiva, que en realidad la enfermedad que tuvo. Porque nunca vas a encontrar 6 o 7 personas que representen el promedio de enfermos que tengas en tu institución. Así que esa sería la respuesta, que no importa tanto qué les pasó, sino que importa más sus aptitudes
humanas y intelectuales para la actividad en la cual les vas a proponer participar. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto. Así que nada, es básicamente conseguir gente copada que quiera ayudar y no tanto focalizarte en qué tuvieron. De hecho, al principio un problema que teníamos es que muchas reuniones al principio era que cada uno cuente qué le pasó y qué problemas tuvo individuales. Y después pasa a otro momento de madurez del grupo, del equipo, donde ya dejan de contar qué les pasó y qué sufrieron y cómo lo vivieron, y empiezan a mirar ya más a la institución como un sistema y pensar más en el colectivo de pacientes y no tanto en su experiencia individual, que es muy valiosa, pero que queda corta si es lo único que vas a analizar. Perdón, Mariano, te agrego. Por ahí a nosotros nos sirvió la segunda parte que hicimos abierta, nos sirvió esto del encuentro entre pacientes, donde ahí nos dábamos cuenta las personas que querían ayudar al otro, y mucho de esto pasa de que es preferible que ya estén como con su problema solucionado o encaminado, que no estén en medio del proceso de si es cirugía o la enfermedad patología que sea. Que ya estén mirando de un lado más objetivo para que estar predispuestos para ayudar, para poder colaborar con lo que pasa, y esto de no involucrarse o no hacérselo tan personal. Con respecto a la ubicación, digamos, dentro de la institución o a quién responde o quién participa de la organización con ellos. ¿Querés contarles, Celes? Estabas muteada. Estás muteada, Celeste. El comité de pacientes, como les contábamos antes, como contábamos antes, es un pilar dentro, o sea, dentro de los 4 pilares que tiene el programa de experiencia del paciente, está, digamos, en el pilar de escuchar, ¿sí? Es una de las 3 patas que tiene el pilar de escuchar. Eso es en lo que respecta a experiencia del paciente. Reporta, yo soy la coordinadora, la que lleva adelante las reuniones, propone los temas y también recoge los temas que ellos quieren tocar o tratar, o iniciativas que quieran proponer, y reportamos al director de calidad, seguridad, experiencia del paciente e innovación, que es el doctor Benzadón. En el organigrama de la institución no figura como tal por ahora, pero sí está presente y está planteado dentro de nuestro programa de experiencia del paciente, ¿no? ¿Cómo? Y acá otra de las cuestiones que habíamos planteado era si entonces las sugerencias y reclamos ingresan por el comité o ingresan directamente al departamento de calidad. No, las sugerencias y reclamos ingresan directamente al departamento de calidad. Y si hay alguna oportunidad de mejora que surja a partir de esos reclamos, digamos, que podamos tratarlo con el comité, se hace, pero las sugerencias o los reclamos son recogidos por el área de experiencia del paciente dentro del departamento de calidad y se resuelven en conjunto con el área de la institución que toque ese problema. Podemos llevar puntualmente algo al comité, pero no es a través del comité. No Ok, sería la perfecto. función del comité. Por ahí preguntaron también el tema de la confidencialidad de los datos Sí, que se manejan. sí. Nosotros cuando ellos ingresan al comité, a ser miembros del comité de pacientes, aparte de hacerles firmar la norma que ellos mismos, o sea, que nosotros elaboramos, también les hacemos firmar un convenio de confidencialidad, ¿no? Que prácticamente es el mismo que firmamos todos los que trabajamos en el ICBA. Buenísimo, sí, nos imaginábamos eso, pero bueno, genial, porque nosotros estamos en un proyecto, yo les contaba acá, que queremos iniciar en el hospital, que le pusimos un título que por ahí puede generar alguna cuestión
de controversia, pero en vez de comité le pusimos escuela de pacientes. Escuela de pacientes. Mm. Lo que ¿Y pasa es que ellos nos pero es enseñan a nosotros. diferente. Claro. Esperen, espera que explique el por qué. Claro, a ver. No, explico un poco el porqué, acá me decía Eugenia. Lo que nos planteamos fue una cuestión de bidireccionalidad. Es decir, si nosotros tenemos solamente, o como paciente, ¿no? Participo en el comité y aporto mi experiencia, planteo un cambio, por ejemplo, ¿no? Y no tengo una cuestión bidireccional, un lugar en donde después a mí me expliquen por qué no lo puedo realizar, por ejemplo, o se va a realizar de acá a un tiempo, o se va a realizar con algún cambio, ¿no? Pensábamos hasta inclusive en el nivel de frustración que tiene el no o el no se puede hacer, que no vaya atado a una explicación. Entonces quizás esa bidireccionalidad de aprender nosotros del paciente, no como escuela nosotros docentes y los pacientes escuchar, que esto sería obviamente ir 10 años, 20 años para atrás, sino al revés, es decir, tener en los momentos en que nosotros podemos contar algo que es importante para que esa experiencia mejore, contarlo y recibir de los pacientes lo que nosotros necesitamos para mejorar su atención. Entonces, por eso le pusimos al proyecto Escuela de Pacientes. Bien, bien. Bien. Al principio sonaba, como vos dijiste, como un retroceso total, pero si se explica eso. A ver, sí te va a pasar, y a nosotros nos pasó, este tema de la frustración cuando ellos proponen algo y la institución no lo lleva a cabo, por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de prioridades, como en cualquier empresa, que cualquier departamento trae iniciativas y no todas, obviamente, pueden ser realizadas. Así que eso sí generó frustración, pero bueno, eso obviamente se fue aprendiendo con el diálogo mutuamente y también entender que no solo el comité tiene que funcionar por proyectos. Nosotros al principio estábamos muy focalizados en que el comité genere proyectos y después nos dimos cuenta de que eso era importante, pero que también era importante ese proceso continuo de, por ejemplo, esta semana o la semana pasada, nosotros estamos lanzando una prueba piloto de monitoreo remoto de pacientes con hipertensión que vienen a la guardia. Y entonces había que hacer un instructivo para los pacientes explicándoles esta nueva modalidad terapéutica. Perdón, mi perro. Y nada, lo que hicimos fue armar un instructivo y se lo dimos al comité de pacientes para que lo evalúe y para que nos diga, che, esto se va a entender, no se va a entender, está claro, no está claro. Así que no es un gran proyecto muchas veces, sino es la opinión sobre algún tema, como también intentamos que siempre ellos tengan opinión sobre el programa científico del congreso que hace el ICBA para cardiólogos. Así que nada, es un proceso donde todo el tiempo van a estar compitiendo la visión antigua que tenemos los médicos con la visión moderna que queremos tener. Y por temporadas no estamos muy modernos y por temporadas retrocedemos. Y lo mismo los pacientes, que por temporadas son protagonistas y por temporadas se ponen en el lugar más convencional de personas que necesitan nuestra ayuda. Así que lo que quiero decir es que esto que uno puede plantearlo como un proceso lineal, después termina siendo un proceso de sub y baja, digamos, para el cual creo que hay que estar preparado y hay que meterle empeño para ir profundizándolo, que no es nada fácil. Sí. Yo Sí, lo importante... Yo como autocrítica y haciendo así como un sincericidio en esta charla, creo que si ustedes van a armar un comité de pacientes, una escuela de pacientes o como quieran llamarlo en su institución, lo más importante es que le den fuerza, le den visibilidad desde el primer momento. Porque nosotros realmente, así como les digo esto, les digo realmente con el doctor Benzadón,
y con el comité de pacientes, pero bueno, desde nuestro lado, desde el lado institucional, le metemos mucho amor, mucha fuerza, mucha onda, para hablar en lenguaje coloquial, pero aún hoy, les estoy hablando de que esto se armó en el 2017, estamos en 2024, hay gente que nos sigue diciendo, hay un comité de pacientes en el ICBA. Entonces, hay que darle visibilidad, hay que explicar a todo el mundo, sobre todo a los altos mandos, para qué y por qué es fundamental tener alguien que represente la voz del paciente y que nos ayude a llevar esto adelante, ¿no? Lo que es la atención centrada en las personas, la atención centrada en el paciente y demás. Porque si no se complica. Vale, vos has estado, nosotros en un momento hacíamos, para darle visibilidad al comité, hacíamos encuentros con médicos y hubo médicos que en la cara nos dijeron, ¿qué nos pueden enseñar ustedes a nosotros? Entonces, es aprender, es hablar, es un montón de cosas, no es fácil, pero es apasionante y yo estoy agradecida de poder coordinar y trabajar con ellos. A veces, hasta cuando hay algún proyecto que, como decía Mariano, bueno, no sale tan rápido, me pongo en el lado de miembro de comité y me frustro y después vuelvo al lado de coordinadora y trato de mediar la situación y encontrar otra manera de poder hacerlo. Hay que tener mucha cintura, ser muy, muy maleable en esto, pero denle visibilidad para que se convenzan de arriba para abajo todos. Aparte, el comité es transversal a la institución. Puede tocar cualquier ámbito, porque es un comité de pacientes, ¿no? Sí, lo importante es escuchar. O sea, a mí me quedó muy grabada una anécdota que contó Mariano. Mariano, si yo la cuento mal, corregime, pues no me voy a acordar bien qué era. Era un paciente que estaba en un congreso y que estaban hablando de una terapia que en realidad no cambiaba Sí. mucho. ¿La querés contar? Yo después sigo Sí, con lo que ahí me quiero decir acuerdo. de esta. Perdón que, sí, me acuerdo. Estábamos en el Congreso y había un paciente como parte del panel de discusión y nosotros los cardiólogos, cuando una droga no reduce mortalidad y no reduce infarto, es una droga devaluada, que no sirve para nada. Y estaban hablando de una droga que lo único que reducía era el dolor de pecho. Y el paciente pidió la palabra en el panel frente a, no sé, 700 cardiólogos y le dijo, miren, doctores, lo que para ustedes no es importante porque no reduce mortalidad ni infarto, pero sí reduce dolor de pecho, para mí es el día y la noche. Y nos contaba que para él cada vez que tenía un dolor de pecho, ese día se le había arruinado, porque no sabía si se estaba infartando, si no se estaba infartando. Cuando empieza a dolerle no sabe si va a durar 3 minutos o va a durar 1 hora, o es el último dolor de su vida. Entonces, nada, para nosotros fue importante por eso. Y también lo mismo, ahora me acuerdo, que era también la angioplastía coronaria, que en algunos escenarios clínicos no reduce eventos, pero sí reduce angina. Y bueno, entonces en la toma de decisiones frente a un paciente, hoy en día en el IGBA tenemos muy en cuenta eso, que bajarle los síntomas no es algo menor, sino que para el paciente puede ser quizás lo más importante. Así que nada, ese fue un ejemplo donde en un congreso todos le empezamos a prestar mucha más atención a eso y de hecho este año en uno de los ateneos vinieron los pacientes y eran ateneos clínicos y yo creo que esa actividad agrega muchísimo valor. Sí, y bueno, con respecto a eso, dando el pie, voy a contestar una pregunta que había aparecido por ahí en el chat de qué set de prompts se recomiendan. iChomp tiene sets de indicadores para varias patologías. Son sumamente extensos, por lo cual yo no recomiendo arrancar con el set entero porque es imposible, sino elegir dentro de ese set qué es lo que más nos representa, pero a su vez también desde el escuchar, porque acá escuchando ya tenemos un resultado que le importa al paciente. Angor, dolor. Entonces, medir el dolor, medir la ansiedad, medir la depresión, medir cosas cortas, chicas, que importen al paciente,
buscar algún cuestionario validado para eso, Euroqual o lo que fuera, pero no arrancar con el Euroqual más el no sé qué más, porque arrancar de chiquito a más grande, desde lo que vamos percibiendo de los pacientes para saber por dónde arrancar. Ahora vamos a pasar al segundo grupo para que haga sus preguntas. Ahí va. Bueno, ya nos espolearon, así que hay poco para pregar. Muchas de las cosas dichas fueron analizadas por este hermoso equipo que comparto. Bueno, pero a las preguntas que hicieron, sí consideramos que es factible tener un espacio específico para que las personas que cuidamos puedan expresar lo que consideren necesario que pueda fortalecer a la institución y a los equipos de trabajo. Consideramos que, bueno, hemos hablado acerca de la escuela de pacientes también acá, y consideramos que debe ser analizado coincidiendo con lo que expresaba Celeste, desde la gerencia de calidad. De hecho, hemos compartido una situación que estamos haciendo de manera interdisciplinaria, algunos estamos presentes hoy acá, a partir de la expresión de Fernando, que es una persona que se cuidó en este hospital, del cual él considera que se debieran haber mejorado algunos pasos del proceso de ese cuidado. Patri, que es la gerente de calidad, toma las palabras de Fernando y de manera interdisciplinaria lo estamos trabajando para no solucionarle el problema a Fernando, pero sí pensando en los futuros Fernandos que puedan aparecer para que no tengan que atravesar por lo que él tuvo que vivir. También hemos hablado acerca de cómo seleccionar a las personas que podrían incorporarse a este espacio de interacción. Nos preguntábamos si tenía que ser voluntario o cómo hacerlo, o sea que ustedes fueron respondiendo y respondieron bien, así que vamos a tener en cuenta lo que dijeron. ¿Cuál era el perfil? Y creo que lo que respondía el doctor coincide con lo que nosotros pensábamos, en el sentido de que sea una persona que en la interacción tenga un aporte desde el análisis que pueda hacer de la situación, del proceso, de la institución, y que esté interesado, por supuesto, en mejorar esto. Hemos expresado que por ahí creíamos que estaría bueno sumar a personas que han tenido una mala o regular experiencia en su internación, pero bueno, lo poníamos ahí en signo de preguntas, y lo que yo me pregunto, que en realidad se me ocurrió mientras hablábamos, es que tal vez también sería bueno abrirlo a familiar, por ejemplo, pensando en pacientes o personas de pediatría, que tal vez el que quiera sumarse a este equipo pueda ser una mamá, un papá, un cuidador, una abuela, depende el niño o la niña que haya estado en situación de internación, teniendo en cuenta lo que mencionaban también de que no esté en situación de cuidado actual, por supuesto. También hemos hecho una mirada acerca de qué herramientas contamos actualmente y hablábamos de cómo modificarlas. Bueno, una de las primeras preguntas fue si somos capaces o estamos dispuestos a mirar para adentro y modificar lo que se nos plantee, más allá de que las condiciones institucionales den para generar el espacio. Después viene el otro proceso, es decir, estamos dispuestos a modificar lo que se plantea. Algunas cosas son sencillas y parecieran muy básicas, que aprendemos desde chiquito, que es la comunicación, y que la seguimos viendo como una gran dificultad en todos los sentidos, transversales, verticales, ascendentes, descendentes, como quisiéramos verlo. Segundo, otra cosa que nos hemos puesto como pregunta es acerca de encuestas como una herramienta o un instrumento para ir viendo la posibilidad de incorporar a estas personas a este espacio de interacción. Hay una encuesta circulando institucional que está poniéndose en marcha, no tenemos datos concretos, pero asimismo es una encuesta que se está usando porque está, pero que merece ser modificada. Y justo en la presentación que hicieron un listado muy específico de preguntas que nos pareció claves, que ya las hemos tomado,
para poder ver la posibilidad de incorporarlas a esta encuesta. Y una de las preguntas era, a ver si me acuerdo, esto, que no es una pregunta, sino que darle la posibilidad que en la encuesta se escriba qué propone para modificar el aspecto negativo o que consideró que no le sumó o al contrario dentro de la internación, que puede ser internación o que también lo pensábamos acá en un área fuera de la internación, ¿no? Qué sé yo, vacunación, consultorios, que exista esa posibilidad. Nos atrajo muchísimo el planteo que hicieron anteriormente de que hacen preguntas o interaccionan con las personas que están en la sala de espera. Teniendo en cuenta esto, una limitación clara es el tiempo, ¿no? Con el que contamos los profesionales, no sé el resto del universo, pero en esta institución es muy extremadamente acotado y es como cómo administrar el tiempo para que esto sea realmente fructífero, ¿no? Algo más que habla, a ver. No, y otra de las cosas es, frente a la queja principalmente, es ver cómo uno se adapta y deja por ahí en claro de que a veces los cambios no son rápidos, ¿no? Porque primero hay que hacer una visión interna de lo que pasa y ver si realmente la institución está en condiciones de lograr ese cambio inmediatamente o no. Entonces, cómo el comité también reacciona frente a eso, ¿no? De ver qué respuesta da cuando tiene que ser una respuesta por ahí negativa en ese momento y a futuro podrá ser positiva, porque uno en ese momento no tiene las herramientas. Exacto. Ponernos objetivos a corto o a largo plazo, de acuerdo, a mediano. Con respecto a eso, y hace poquito pasó, tuvimos una queja de un miembro del comité de pacientes en relación a nuestro centro de rehabilitación. Y solo el hecho de que él sepa que esa queja llegó al jefe de rehabilitación, que pudo tomar cuenta de lo que estaba pasando, o sea, digamos, de la mirada de este paciente y contestarle, eso mitigó muchísimo su enojo. Y la queja automáticamente, cuando llega al área de calidad, experiencia del paciente, o la compartimos con el comité o como sea, se transforma en una oportunidad de mejora, a menos que sea algo, digamos, radical, ¿no? Que tenga que ver con, qué sé yo, algo radical, pero si no, las quejas automáticamente son oportunidades de mejora. Si uno va a tomar los comentarios de los pacientes, ahí tenés a todo el mundo ayudándote, a toda la población que contesta encuestas y deja su comentario. Todos esos son aportes que favorecen y enriquecen al momento de poder incluso al momento de poder tomar una decisión sobre invierto o no en arreglar esto, si es edilicio, armo un taller o no para arreglar alguna cuestión de comunicación, porque la voz del paciente, cuando se replica un mismo comentario en un montón de pacientes que opinan lo mismo, digo, eso te da la fuerza para decir, che, mira, encaremos esto. Y es un motor. Es súper importante. El hecho de la frustración del comité cuando no se pasan cosas, es un poco lo que decía Mariano en un principio. Sí. Al principio proponíamos y por ahí veíamos que había cosas que no avanzaban, pero es cuestión de contarle al paciente, bueno, la institución pasa por esto le podemos poner prioridad, a otra cosa no, como en cualquier empresa, institución o lo que sea. El tema está en explicarle al comité de que hay cosas que se pueden y cosas que no, y todo tiene un porqué. Y nada, se entiende. En donde no es que no se hace porque no se quiere, sino porque no se puede o porque hay otras cosas que son prioritarias. Pero es cuestión de esto, de la interacción, de la comunicación entre pacientes y la institución. Que si los pacientes estamos bien informados de lo que pasa en la institución, se sabe el por qué se puede, el por qué no. Claro, y también tener en claro, Vale, ¿no? Que dejan de ser pacientes que están reclamando para pasar a ser parte de un comité que, bueno, que va a tratar de proponer cosas, de llegar, de poder ayudar a generar iniciativas
Y nada, o sea, tiene que dejar ese lugar de paciente demandante y amoldarse, digamos, a lo que es la labor institucional, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y no es fácil tampoco, no es fácil, pero No, se logra. Nosotros lo logramos, lo logramos. Tuvimos momentos, pero se logra, se logra. y después nada, pacientes de que, esto que decían de si tuvo una buena intervención o una mala experiencia, siempre las malas experiencias ayudan a mejorar lo que está mal o que hay que corregir. Alguien que tuvo, yo al principio dije, a mí me estuvo todo bien, no tengo nada para corregir. Después vas viendo otros casos y siempre hay algo. Entonces, siempre va a estar bueno la opinión de que el que la pasó mal, el por qué la pasó mal. Hay veces que es muy personal y tiene más que ver con la persona que con la institución, otras veces no. Creo que está bueno esto, el escuchar a todos, después evaluar a ver qué se puede hacer, pero todo es bienvenido. Claro, partiendo que la experiencia es muy subjetiva, absoluta y totalmente subjetiva, por ahí si vos tomás un paciente al cual le fue mal, bueno, tenés que ver bastantes variantes. Si el por qué le fue mal es algo objetivo o es su percepción que prima sobre lo que realmente pasó. Yo creo que tiene que ver más con elegir personas que tengan sentido común, ganas de colaborar, que estén empoderados y que estén conscientes de lo que les pasa o lo que les pasó y con ganas de ayudar, porque me parece fantástico y nosotros lo podemos adoptar para próximos miembros del comité, que no sean pacientes, que sean familiares, que si ustedes vieran en los encuentros entre pacientes, muchas veces la voz cantante de la situación es el allegado que llega al encuentro y no el mismo paciente que se acaba de operar o se está por operar. Es gente que tenga ganas de sumar, que pueda Tenemos ser una preguntita. y que tenga ganas de ser crítica también, ¿no? No tiene por qué ser complaciente en todo. Preguntita. Sí, yo quería preguntar si esos miembros, hay miembros fijos y personas que entran y salen, digamos, al comité, pacientes que entren y salen o que vienen con una queja, la exponen al comité y después tiene una respuesta, o si son solamente miembros fijos. El comité a ver, el comité de pacientes del ICVA no recibe quejas digamos, no está, o sea, no está dentro de sus funciones analizar las quejas. Podemos tener puntualmente una queja que revierta, o sea, que reviste una oportunidad de mejora y puede generarse una iniciativa y trabajarlo con ellos, pero ellos no analizan reclamos ni quejas. En cuanto a la composición, ellos son 5 personas que rotan cada 2 años, que tienen una líder que es Valeria, que es miembro fundadora, y bueno, en realidad ya se le pasaron los 2 años, pero bueno, actualmente hay 3 personas que se incorporaron por elección, o sea, dejamos como miembros, como consultores a 3 miembros del comité original y tomamos o incorporamos 3 miembros nuevos. Cada uno tiene una duración, o sea, en su puesto de 2 años y después pueden quedar como consultores. Amén de eso, cualquier paciente de la institución que haga un reclamo va a ser atendido, ese reclamo puede tomarse como oportunidad de mejora, al paciente se le da una devolución, y si de eso surge una oportunidad de mejorar, se muestra o se le cuenta qué es lo que se hizo con eso, ya sea un taller, una mejor edilicia, y si cabe llevarlo al comité, lo llevamos, pero si no, no. Por ejemplo, como para darles un ejemplo claro, este año con el comité estamos armando una norma que ya está para que me la apruebe el doctor Benzadón, que es la incorporación, o sea, el permitir ingreso de mascotas, perros, a la institución en la internación, a pacientes que estén internados más de 4 días. Bueno, el porqué y todo eso es largo, pero bueno, con ellos, eso fue una iniciativa que trajo alguien del comité, también fue
también es parte de la inquietud de los médicos de internación por ver cómo podemos mitigar un poco la vulnerabilidad que siente el paciente cuando está internado. Interactuamos con infectología para ver si esto era posible, investigamos otras instituciones, generamos una norma, la trabajamos, la corregimos. Esa es una de las actividades que estamos desarrollando este año. Otra de las actividades son esto de los encuentros entre pacientes, que eso digamos que es algo fijo que hacemos hace un montón. Estamos en pos de armar un congreso entre pacientes, a donde sean los pacientes otra vez los que propongan temas, que podamos tener invitados, donde vamos a tener un lema y demás. Queremos que sea esta vez presencial, también vamos a trabajar en eso, y vamos a reanalizar los momentos de la verdad, este camino del paciente en realidad, los caminos del paciente por los 3 ámbitos, ambulatorio, internación y guardia, porque de la última vez que los mapeamos, que fue en 2018 a hoy 2024, cambió. Entonces queremos ver, bueno, si esos cambios fueron positivos, qué se puede mejorar y qué no. Esa es la tarea de hoy del Comité de Pacientes en el ICBA. No les damos una intervención así más tan fina de decir, bueno, fíjate o recibí tal reclamo, sino apuntamos hacia otro lado. Tenemos el último comentario. Hola, sí, una pregunta para Valeria, ya que vos hace tantos años que formas parte del comité, por ahí si nos pudieras compartir si hay algo que ha cambiado o que incorporaste en tu mirada sobre la organización, formando parte de este comité, habiendo sido invitada a formar parte de este comité, ¿qué pensás de la organización? ¿Cómo la ves ahora que tenés que formás parte de las voces que se escuchan en dónde estás? Ya creo que desde el primer día sumó mucho de esta convocatoria, o sea, me pareció súper interesante de que desde el ICBA surja la convocatoria a Queremos Escucharte. Eso me pareció como ya un paso más adelantado de decir, bueno, realmente quieren escuchar la voz del paciente, qué es lo que les pasó, cómo están, qué tenemos para mejorar. Entonces ya de primera impronta eso me pareció súper positivo. Y a medida que fueron pasando el tiempo, es lo que dice Celes, la importancia de que le van dando los médicos a la voz del paciente. Nos costó mucho llegar a esto, o sea, hicimos un buen cambio cuando hicimos un congreso virtual donde convocamos a los médicos, entonces ahí interactuamos un poco más y se dieron cuenta de la importancia o de dónde necesitamos esa ayuda de ellos para colaborar. Entonces, principalmente eso, o sea, el proceso creo que tiene más que ver en cuanto la institución y los médicos se involucran con los pacientes. Es lo que más, es lo más importante para nosotros. Es súper importante la presencia de Celeste como coordinadora para tomar todos estos datos que surgen de encuestas y nos trae a nosotros como comité, porque nosotros hoy en día yo voy al ICBA una vez al año si quiero, después son controles muy periódicos, entonces no estoy en el día a día de lo que pasa, estoy más en contacto por ahí con los pacientes, con los encuentros, donde voy tomando algo de información que va pasando, pero la tarea principal la tiene Celeste en recolectar esta información de qué es lo que está pasando y traernos a nosotros como comité para poder ayudarlo. Y creo que está ahí el tema, en que desde la institución salgan las problemáticas para nosotros poder ayudar y colaborar con eso. No sé si fue un poco la respuesta. Sí, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, quisiéramos agradecerles muchísimo, Celeste y Valeria. La verdad que creo que todos se llevan muchas ideas y formas de Mariano. Muchas gracias también por estar siempre acompañándonos. Se llevan muchas ideas de cómo enfrentar desafíos. Obviamente cada institución es un mundo propio, pero las ideas de otro pueden ayudar a despertar formas de ver o cómo alinear esas iniciativas en la cultura propia de cada institución. Así que muchísimas gracias y le doy la palabra al doctor Malfante para que cierre el evento. Bueno, muchas gracias a los tres de nuevo.
muy linda experiencia realmente. Tomamos muchas cosas para seguir trabajando en nuestro proyecto y les contaremos cuando empecemos. Ya no va a ser la escuela. Bien, y bueno, nada más agradecer nuevamente, agradecer la presencia de todos ustedes que han llegado hasta el final de la jornada, una linda jornada. Siempre que hacemos algo de este tipo en el hospital, pensamos lo mismo y digo lo mismo, siempre entramos de una manera hoy acá al aula 1 y nos vamos distintos, y eso es algo que nos ayuda a crecer. Creo que empezamos la jornada poniéndonos de acuerdo en algo que era claro y que no hay organizaciones que no tengan fallas, porque las organizaciones, sobre todo las organizaciones de salud, son organizaciones de personas y las personas no somos infalibles. Y este primer gran acuerdo que hoy hicimos inicialmente en la mañana, después pudimos ir viendo cómo se fue desarrollando la jornada y cómo pudimos empezar a entender que hay formas de trabajar para agregar valor. Hablamos del concepto de valor y de la necesidad de incluirlo en nuestras organizaciones de salud, de lo importante que es trabajar en esto dentro de nuestro sistema de salud, y también de empezar a trabajar en estas cuestiones en lo que tiene que ver con el pregrado. Creo que es una forma interesante también de generar conciencia de lo que significa el valor para las personas. Somos organizaciones de personas atendiendo personas y no puede haber otra forma de ejercer la medicina que no sea generando valor para nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias a todos y nos veremos seguramente el año que viene en las cuartas jornadas de la Costa Atlántica. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Chao, gracias por la invitación, muy lindo. Chao, muchas gracias.